Seguimos en La Mira, como les anunciábamos, con nuestro columnista de temas judiciales, el doctor Andrés Ojeda. Andrés. ¿Cómo andas, Gabriel? Gracias por la invitación. No, bueno, no precisas invitación. Bueno, él no me lo dijo de decir, se supone. Es lo que se dice. Se debatió y se sigue incluso debatiendo el Código del Proceso Penal y su reforma. Pero hay otro código, que es el Código Penal, que es el que establece qué cosas son delitos y cuánto hay que pagarle a la sociedad por ese delito, que es del año 34, ¿verdad? Sí. Y no sé cuánta gente sabe que los legisladores tuvieron un intento por reformar este código hace unos 10 años, hace una década más o menos. Proyecto que sigue en el Parlamento. Y algunos contenidos del proyecto y el hecho de que no se reformen es interesante para analizar cómo vemos el tema de las sanciones y la actualización de las sanciones en un Uruguay que no es el del 34. Exactamente. De hecho, es un tema a priori no tan taquillero, que debería ser mucho más taquillero de lo que es, sí, por lo que importa y por las consecuencias que tiene. ¿Cuál es el Código Penal? Porque hay mucha mezcla y mucho lío entre el Código Penal y entre el Código del Proceso Penal. Porque aparte es parecido y si uno no está por adentro, a veces es natural y razonable que esto confunda. Entonces, el Código Penal es el que habla de los sustantivos, no solamente de qué es lo que es delito y con cuánta pena se castiga, sino de las reglas de juego. Por ejemplo, cómo imputo yo un delito que es con intención, adora, un delito que es negligente, todo eso se dispone ahí en el Código Penal. ¿Qué hace el Código del Proceso Penal? Estipula los procedimientos, ¿verdad? Bueno, cuestiones de plazo, otro tipo de cuestiones que no tienen que ver con el sustantivo, sino con el procedimiento de juzgamiento penal. Son bien distintos. Entonces, el Parlamento le encarga a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República un proyecto de reforma del Código Penal. Lo agarra presidiendo al Instituto de Derecho Penal de la UDELAR, al doctor Cairoli, que aparte ministro de la Suprema Corte de Justicia, grado 5 de Derecho Penal, eminencia absoluta en la materia. Hasta el día de hoy se estudia de los manuales de él. Y él mismo, hace un par de años, en una conferencia, hizo algún comentario como de patadita un poco indirecta o no tan indirecta, de que le habían hecho trabajar un montón generando un código y había quedado, en definitiva, durmiendo el sueño de los justos, como dicen los parlamentarios. Él arma un código, labura todo el texto ordenado, lo presenta en el Parlamento se discute, queda un poco muerto. En 2014 lo levanta la Comisión de Diputados, lo estudia y sin demasiada trascendencia pública lo vota en comisión. ¿Se vota en comisión? Se vota en comisión. Un proyecto que, por ejemplo, capaz me adelanto un poco, pero que en uno de los artículos fue votado por blancos, colorados y frentistas. Rebaja la pena de las rapiñas. Y imagínense ustedes hoy el Parlamento votando una baja en la pena de las rapiñas. Eso fue votado hace 10 años y está ahí. Los que somos un poquito... Esto fue hace 4 años. Esto fue en el 2014. Cuando se vota en comisión. Exactamente. A mí, francamente, los que somos manija de esto y vamos mirando las cosas, yo vi votado eso y me llamó la atención por lo pronto que no se hiciera público. Porque, de hecho, en aquel momento tenía mucho más trascendencia que hoy. Porque una pena de la rapiña, por ejemplo, que bajaba de 4 años a una mínima de 24 meses, lo que le daba al juez era margen para excarcelar algunos casos, porque no todas las rapiñas son iguales. No es lo mismo voy a rapiñar un hábitat con armas pero había que pedirle un celular a alguien excarcelables compulsivamente. Sí. Eso era un poco darle más margen al juez. También baja la del copamiento. Yo creo que tenía fundamento para plantearlo técnicamente en lo correcto. Me llamó la atención que no tuviera discusión pública, porque, vamos a entendernos, que la seguridad es el tema uno de los uruguayos, no es de hoy. Ya era en ese momento. Ya estábamos con el asesinato de la pasiva encima, estábamos discutiendo baja de la edad de imputabilidad, ya estaba instalado 100%. Entonces, esto, que vamos a entender también, acá se tocan las penas, toda esta discusión habitual que tenemos en materia de seguridad, y de hecho, vimos cómo en la torre ejecutiva se discutieron un montón de propuestas de acuerdo multipartidario, eran todas aumentos de penas por restricciones de beneficios. Sin embargo, en este periodo, desde que se votó y se enterró hasta ahora, hubo leyes que se votaron sobre cuestiones vinculadas a lo penal que deberían perfectamente estar dentro del código. Pero antes de pasar a eso, ¿por qué no se aprobó este código en 2014? ¿Qué fue lo que pasó? Se vota en comisión. ¿Por qué se tranca?
y uno pensará, se trancó por algo recontra sustantivo, de fondo. Se tranca por dos cosas muy concretas. Se tranca porque planteaba la derogación del abuso de funciones, que la academia no es nuevo, la ha sostenido siempre, que es un delito malo, inconstitucional, equivocado, que debe ser desterrado de esta legislación. Entonces, como estábamos en pleno affair Caloia Lorenzo, claro, hubo voces políticas muy duras, claro, en contra de derogar el abuso de funciones. Claro, porque es un delito que pena básicamente al funcionario claro, público. Tiene un efecto político electoral muy grande. Y el otro tema fue que algunas ONGs vinculados a temas de género estaban muy en contra con la nomenclatura que se utilizaba relacionada a la parte que se modificaba más, que era la parte de delitos contra la libertad sexual. Pero me llama la atención que esas organizaciones no hayan visto o no vean algunos no, yo creo que los ven. Algunos artículos del código que vos me hiciste ver hoy, que está vigente, artículo 266, rapto de mujer soltera, mayor de 18 años, viuda o divorciada honesta. El que con violencia, amenazas o engaños sustrajere o retuviere para satisfacer una pasión carnal o contraer matrimonio a una mujer soltera mayor de 18 años, a una viuda o a una divorciada honestas, cualquiera fuera su edad. No, de estos hay varios. Tremendo de estos hay varios. ¿no? De hecho, hay algunos conceptos que son incluso manejados en la exposición de motivos de la reforma general del Código, que hablaba de derogar conceptos como el de mujer honesta o mujer doncella, porque el Código es del año 34 y habla de unas realidades de convivencia que no son las de hoy. Comete estupro el que mediante promesa de matrimonio efectuare la conjunción con una mujer doncella menor de 28 años y mayor de 15. Comete estupro igualmente el que mediante simulación de matrimonio efectuare dichos actos con mujer doncella mayor de 20 años. A mí no me preguntes qué es doncella y qué es honesta en este caso porque no tiene explicación. ¿Y las organizaciones feministas? No, pero yo creo que... ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, yo creo que no es que estuvieran a favor de esto. Exacto, creo que lo que querían era una reforma sobre todo con una nomenclatura distinta a lo que planteaba la reforma. Andrés, se nos está terminando el tiempo. Entonces, me gustaría que vos redondearas la importancia que tiene cambiar un código del 34. Claro, pero ¿qué pasa? Estamos todo el tiempo cambiando leyes penales. Todo el tiempo, si ustedes lo miran, tenemos nueva ley de lavado, tenemos nueva ley contra la violencia de género, tenemos agravantes enormes metidas en leyes de presupuesto. O sea, tenemos derecho penal cambiado por partes y desperdigado. Y después tenemos los problemas que tenemos de que nada se junta con nada. Claro. El fiscal de corte pide algunos aumentos de pena concretos. Acá no queda otra para que esto quede bien prolijo y funcionando más o menos en concordancia, que haya una reforma única, entera, que lo mire todo. A principio de año, Lucía Topolansky dijo algo de retomar la reforma del Código Penal. Yo dudé si se estaba refiriendo a la reforma del proceso en forma equivocada y después lo repitió ¿Y la academia, al aire. ¿Vos no pensás que la academia haga un poco de fuerza para que esto se racionalice? En general la academia tiene muy poca fuerza porque la que tiene fuerza es la gente que vota. Digo, la academia por lo general tiende a ordenar algún lío en lo posible, pero el Parlamento por lo general corre atrás del que vota, lo cual, a ver, no digo, ni lo critico ni lo aplaudo, es la realidad que vivimos. Yo creo que hoy habría que entender que una vez que ya encaramos y encaminamos la reforma del proceso, es de lógica meternos en una reforma de actualización de un código penal. Yo, hace unos días, el ministro de la Corte de Justicia dijo que el código no ameritaba en principio ser reformado, que estaba bien. Algunas de estas cosas que están en el código, que han sido desaplicadas por la propia realidad, siempre corremos el riesgo de que algún juez lo aplique. Y yo pongo siempre el ejemplo de Punta del Este, de cuando la jueza que estaba que ahora es funcionaria de Intendencia de Maldonado, revivió una ley muy vieja de vagancia, mendicidad y estados afines, que decía que quien no tenía trabajo estable o domicilio en el departamento, prácticamente podía ser desterrado del departamento. Y empezó a sacar a toda la gente que hacía malabar en la calle, que hacía algo por el estilo. Encontrás un cavernario de ese tipo. Entonces, y te complica la vida. Nosotros, la verdad que estamos en condiciones de dar una discusión en serio y de fondo sobre esto. Andrés, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima.